1987, Medellín. La ciudad vivía entre el vértigo del crecimiento urbano y la sombra implacable del narcotráfico. En aquel entonces, Pablo Escobar no era solo un hombre, era una fuerza que movía cada engranaje de la sociedad colombiana, desde los barrios más humildes hasta los pasillos del poder. Esa mañana, el cielo estaba despejado, pero la tensión en las calles se podía sentir en cada rincón, como un preludio a los eventos que cambiarían para siempre el rumbo de muchos, incluido el de un joven político venezolano que acabaría jugando un papel inesperado en la historia de Escobar. En la Mansión de los Olivos, ubicada en un barrio privilegiado de Medellín, Pablo revisaba informes mientras su círculo más cercano permanecía a la expectativa. Los números del contrabando, los envíos de cocaína hacia Estados Unidos y los movimientos de sus rivales estaban sobre la mesa, pero aquel día había un tema que ocupaba su atención más que cualquier otra cosa: la expansión de su influencia política. Escobar no solo quería dinero, quería asegurarse aliados estratégicos, personas que pudieran abrir puertas que incluso él, con todo su poder, no podría forzar directamente. Fue entonces cuando surgió la idea de un pacto secreto, uno que involucraría a un joven que hasta ese momento había pasado relativamente desapercibido en los círculos políticos de América Latina, Nicolás Maduro. Maduro, todavía joven y en ascenso en la política venezolana, estaba lejos de imaginar que sus decisiones y relaciones de aquella época tendrían ecos décadas después. Su nombre empezó a aparecer en informes confidenciales que Escobar recibía a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados. La conexión no era directa, sino estratégica. Escobar buscaba a alguien que pudiera actuar como puente entre sus operaciones y las decisiones políticas que afectaban tanto a Colombia como a Venezuela. La idea de un pacto secreto no era nueva para Escobar, lo que sí era inédito era la magnitud y el alcance de la persona elegida para concretarlo. Ese día, en la oficina privada de Escobar, se preparaba la llegada de un emisario de Maduro, un funcionario con la responsabilidad de establecer el primer contacto formal. El ambiente estaba cargado de expectación. Escobar, con su característico traje oscuro y la corbata perfectamente ajustada, no levantaba la voz, pero su presencia era suficiente para imponer un silencio absoluto en la sala. Cada movimiento, cada gesto, estaba calculado. Sabía que los detalles del pacto no podían filtrarse, un error, incluso mínimo, podía significar la muerte o la pérdida de control sobre territorios estratégicos. Los asistentes del capo se movían con precisión militar, revisando documentos, verificando listas de envíos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. La reunión fue breve, pero intensa. Escobar y el emisario hablaron en un código que solo los expertos en sus operaciones podían entender. No se mencionaban nombres ni cantidades explícitas, todo se hacía mediante señales, gestos y referencias cifradas. En la mente de Escobar, cada movimiento estaba calculado para proteger su imperio, pero también para sembrar una red de influencia política que sería imposible de romper con el tiempo. La intención era clara: asegurarse de que cualquier decisión tomada en Venezuela tuviera un impacto favorable para sus negocios y su seguridad, y que cualquier amenaza potencial pudiera ser neutralizada antes de que siquiera se concretara. El emisario salió de la mansión con instrucciones precisas: transmitir a Maduro la importancia de mantener la discreción absoluta y garantizar que cualquier apoyo no fuera visible públicamente. Escobar no buscaba reconocimiento, buscaba resultados. Sabía que la discreción era tan valiosa como el dinero mismo. Mientras tanto, en Medellín, la noticia sobre la reunión se filtraba solo en los círculos más íntimos del narcotráfico. Algunos veían el pacto como una oportunidad, otros como una amenaza. Escobar entendía que, en su mundo, la información era poder y la desinformación, un arma aún más poderosa. Ese mismo día, Escobar reflexionaba sobre la naturaleza del poder y la política. Mientras observaba la ciudad desde la terraza de su mansión, con el sol iluminando los edificios y el río Medellín serpenteando al fondo, pensaba en cómo los lazos que se construyen en secreto pueden tener consecuencias que perduran generaciones. Sabía que este pacto, aunque invisible para el público, cambiaría la dinámica entre Colombia y Venezuela de maneras que pocos podrían prever. Era un juego de ajedrez, donde cada pieza debía moverse con precisión y cada aliado debía ser cuidadosamente seleccionado. La influencia de Escobar no se limitaba a la violencia o al dinero, también comprendía la política, la economía y la percepción pública. Con el pacto con Maduro en mente, planeaba estrategias que aseguraran que sus rutas de transporte, puntos de distribución y contactos clave permanecieran intactos, incluso en medio de presiones legales y amenazas de extradición. La colaboración con figuras políticas emergentes no solo ampliaba su imperio, sino que también le proporcionaba una capa adicional de protección que ninguna fuerza externa podía penetrar fácilmente. Ese primer contacto, aunque aparentemente simple, era el inicio de una serie de eventos que marcarían la historia de ambos países.
Escobar había aprendido que la política y el crimen podían entrelazarse de formas sutiles pero poderosas, y que la confianza depositada en los aliados adecuados podía ser más valiosa que cualquier cargamento de drogas. La habilidad de identificar a las personas correctas y colocarlas en posiciones estratégicas era, quizás, uno de los secretos de su éxito. Mientras la ciudad continuaba su rutina diaria, con comerciantes, estudiantes y trabajadores moviéndose entre calles llenas de vida, Escobar se retiraba a su oficina, revisando nuevamente cada detalle, cada comunicación, cada documento que asegurara que el pacto con Nicolás Maduro se llevara a cabo sin contratiempos. Sabía que este tipo de alianzas secretas eran riesgosas, pero los beneficios superaban con creces cualquier peligro percibido. Era la oportunidad de consolidar su poder de manera silenciosa, invisible y definitiva. El día terminaba, y la mansión de Escobar se sumía en una calma aparente, mientras dentro, el plan para fortalecer la conexión política y económica con Venezuela seguía tomando forma. Cada decisión, cada gesto y cada mensaje enviado estaba destinado a crear un futuro donde su influencia no solo se sintiera en Medellín, sino más allá de sus fronteras, asegurando que cualquier movimiento en contra de él fuera predecible y controlable. Nadie en la ciudad podía imaginar la magnitud de lo que se estaba tejiendo en secreto aquel año de 1987, ni cómo ese pacto con un joven político venezolano cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico y la política en América Latina. Tras aquella primera reunión secreta, la ciudad de Medellín continuaba con su ritmo acelerado, pero dentro del círculo íntimo de Escobar, todo había cambiado. El pacto con el joven Nicolás Maduro no era simplemente una formalidad, era un paso estratégico para expandir su influencia más allá de las fronteras colombianas, y garantizar que sus movimientos políticos y económicos tuvieran aliados que pudieran actuar con discreción y eficacia. Escobar, acostumbrado a manejar situaciones complejas con frialdad, sabía que cada detalle contaba y que la historia no podía dejar nada al azar. En las semanas siguientes, intermediarios de confianza comenzaron a trasladar mensajes cifrados entre Escobar y Venezuela. Documentos y cartas que parecían simples papeles para ojos inexpertos contenían instrucciones claras y estratégicas, como manipular ciertas decisiones políticas, que funcionarios observar y cuáles podían actuar como aliados silenciosos. Escobar era un maestro en el arte del control indirecto. No necesitaba aparecer en escena, bastaba con tener a las piezas correctas en los lugares adecuados para mover su imperio sin levantar sospechas. Mientras tanto, Nicolás Maduro, todavía joven y desconocido fuera de su país, recibía información sobre la importancia de la relación con Escobar. No era un simple acuerdo comercial ni un pacto común, implicaba manejar situaciones delicadas, garantizar lealtades y, sobre todo, mantener un secreto absoluto. La magnitud de lo que se le estaba pidiendo no podía subestimarse. Cada decisión que tomara podía tener repercusiones que trascendieran las fronteras de Venezuela y Colombia. Escobar, consciente de la vulnerabilidad de este tipo de alianzas, estableció protocolos estrictos. Nadie podía interferir ni filtrarse información. La comunicación se mantenía mediante intermediarios cuidadosamente seleccionados, cada uno con instrucciones precisas sobre cómo actuar y qué decir. Incluso los mensajes codificados tenían doble verificación para asegurarse de que la información llegara intacta. Escobar no solo buscaba resultados, buscaba seguridad, y sabía que la discreción era el blindaje más sólido que podía tener. Durante este tiempo, en Medellín, los rumores sobre los movimientos de Escobar se multiplicaban. La prensa y algunos círculos políticos empezaban a notar que había un cambio en la manera de operar del narcotraficante. Parecía más estratégico, más calculador y menos impulsivo. Pero nadie, salvo su círculo interno, sabía que el verdadero cambio venía del establecimiento de un pacto político internacional que podría alterar el equilibrio de poder en la región. Cada acción que Escobar tomaba era una jugada de ajedrez, y cada movimiento estaba pensado para consolidar su imperio y protegerlo de amenazas externas. En paralelo, Escobar comenzó a entrenar a su equipo en cómo manejar esta nueva relación. No era suficiente con tener aliados, había que asegurarse de que todos comprendieran la importancia de la confidencialidad. Los hombres de confianza de Escobar sabían que un error podía costarles la vida. Esta no era solo una cuestión de dinero o territorio, sino de supervivencia estratégica. Incluso los más cercanos debían aprender a leer entre líneas, interpretar señales y anticipar movimientos de personas que no eran visibles a simple vista. Mientras el pacto se fortalecía, Escobar empezó a proyectar su influencia sobre las decisiones políticas en Colombia y Venezuela. Su visión no se limitaba al contrabando o al narcotráfico, estaba creando un entramado de poder que podía asegurar su seguridad y prosperidad a largo plazo. Para él, la política era una extensión natural de su imperio, los aliados correctos podían proteger sus rutas, sus negocios y, lo más importante, su vida. Todo debía parecer normal en el exterior,
mientras que en secreto, Escobar tejía redes de control invisibles. El joven Maduro, por su parte, comenzó a darse cuenta del alcance de esta conexión. Aún siendo joven, entendía que estaba entrando en un mundo donde cada movimiento podía cambiar la trayectoria de su carrera y la dinámica política de su país. Su relación con Escobar requería inteligencia, discreción y una comprensión profunda del juego de poder que el narcotraficante dominaba. Cada decisión que tomaba podía abrir oportunidades o cerrar puertas para siempre. La presión era intensa, pero las recompensas potenciales eran enormes. Por otro lado, en Medellín, la percepción pública de Escobar era compleja. Para muchos, era un benefactor, para otros, un criminal temible. Nadie imaginaba que detrás de su aparente sencillez existía un cerebro político capaz de manipular la realidad de dos naciones. Cada paso que daba en secreto, como el pacto con Maduro, reforzaba su posición sin necesidad de aparecer directamente en los medios o en la opinión pública. Su estrategia era invisible, pero el efecto era tangible. Aseguraba que la ciudad y la región se movieran según su planificación, incluso sin levantar sospechas. Mientras las semanas se convertían en meses, Escobar continuaba ajustando los detalles del pacto. Sabía que no bastaba con establecer la relación, había que mantenerla, fortalecerla y asegurarse de que nadie la pudiera romper. Cada carta, cada mensaje, cada encuentro estaba calculado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. La historia de 1987 quedaba marcada por esta estrategia silenciosa, una que nadie podía ver, pero cuyos efectos se sentirían durante décadas. Por la noche, mientras Medellín dormía bajo la luz de la luna y la ciudad parecía tranquila, Escobar reflexionaba sobre el poder, la lealtad y la política. Sabía que el pacto secreto con Maduro no solo fortalecía su imperio, sino que también cambiaba la historia de la región. Cada decisión tomada en aquel año tendría repercusiones invisibles, moldeando el destino de ambos países y dejando una huella que pocos podrían rastrear. El eco de sus movimientos estratégicos continuaba resonando incluso fuera de Colombia. Mientras el mundo veía a Escobar como un narcotraficante temido, pocos comprendían la magnitud de su influencia política. Cada acción secreta, cada alianza cuidadosamente elaborada, estaba destinada a consolidar un poder que trascendía el dinero y la violencia, un poder que se mantenía en las sombras, pero que alteraba la realidad de naciones enteras. El pacto de 1987 entre Escobar y Nicolás Maduro sería recordado, décadas después, como un ejemplo de cómo las decisiones tomadas en secreto pueden cambiar el curso de la historia. No se trataba simplemente de un acuerdo, era la construcción de un entramado de poder, control y supervivencia estratégica, un pacto que definiría relaciones políticas y económicas más allá de lo visible y que mostraría cómo un hombre podía transformar la historia con astucia, discreción y cálculo meticuloso. La relación entre Escobar y Maduro no solo era un simple acuerdo político, era un entramado que requería paciencia, estrategia y una lectura profunda del entorno. Cada encuentro era planificado con precisión, y cada acción tenía un propósito. Escobar sabía que el poder no solo se construía con dinero o violencia, la inteligencia, la discreción y la capacidad de prever movimientos enemigos eran las armas más efectivas. Para él, la política era solo otra extensión de su imperio, un tablero donde cada pieza debía estar exactamente en el lugar correcto. En este contexto, Maduro aprendía rápido. Observaba, escuchaba y registraba cada detalle de las reuniones, entendiendo que no se trataba solo de ganar influencia política, sino de manejar un entramado de control invisible que podría determinar la estabilidad de la región. Escobar le enseñaba, de manera indirecta, cómo leer los gestos, cómo interpretar silencios y cómo anticipar acciones. Cada mensaje cifrado o instrucción codificada no solo contenía información, sino lecciones estratégicas sobre el poder y la lealtad. Mientras la relación se consolidaba, Escobar comenzaba a expandir su influencia hacia sectores que normalmente no estaban relacionados con el narcotráfico. Políticos locales, empresarios y miembros de la burocracia empezaban a sentir la presión de sus movimientos silenciosos. Nadie veía al hombre real detrás del imperio visible, el cerebro político que operaba con precisión quirúrgica, capaz de mover hilos sin ser detectado. Escobar entendía que la discreción era su mayor aliada. Mientras el mundo lo asociaba con violencia, su verdadera fuerza residía en la planificación y la estrategia secreta. Uno de los aspectos más sorprendentes de este pacto era cómo Escobar lograba equilibrar la violencia y la política. Mientras en la superficie sus acciones eran temidas y notorias, en los pasillos del poder se manejaban con sutileza. Cada decisión estaba calculada para proteger su imperio y, al mismo tiempo, asegurarse de que sus aliados, como Maduro, entendieran la importancia de mantener la confidencialidad absoluta. Nadie fuera de ese círculo podía comprender la magnitud de la relación ni el impacto que tendría en los años venideros. En paralelo,
En Venezuela, las señales del pacto comenzaban a reflejarse de manera indirecta. Movimientos políticos, decisiones estratégicas y cambios en ciertos sectores del gobierno parecían coincidir con la agenda de Escobar. Maduro, joven pero perspicaz, se movía con cautela, comprendiendo que cada acción debía alinearse con los intereses de su nuevo aliado sin levantar sospechas. La habilidad para balancear estas dos realidades, el mundo visible y el invisible, sería clave para que el pacto perdurara y para que ambos construyeran un puente de influencia duradero. Mientras tanto, Escobar no descansaba en su misión de consolidar su imperio. Cada día revisaba los informes enviados por sus intermediarios, evaluando los riesgos y ajustando las estrategias según fuera necesario. La percepción pública de su persona, tanto en Colombia como en el extranjero, era secundaria. Lo realmente importante era el control y la protección de su red. Cada acción tenía consecuencias, y cada error podía resultar catastrófico. Por eso la relación con Maduro no podía fallar, era un eslabón crítico dentro de su cadena de poder. A medida que el pacto se fortalecía, la figura de Escobar comenzaba a transformarse dentro de los círculos de influencia política. Ya no era solo un narcotraficante temido, sino un estratega silencioso, alguien capaz de mover los hilos del poder desde las sombras. Su habilidad para combinar astucia, violencia calculada y discreción política lo convertía en un adversario formidable, capaz de cambiar el destino de ciudades, regiones y eventualmente naciones. Cada acción secreta del 1987 tendría repercusiones que trascenderían generaciones. El joven Maduro, consciente de la responsabilidad que tenía en sus manos, empezaba a tomar decisiones más audaces, siempre alineadas con la estrategia de Escobar. Su aprendizaje no solo se limitaba a los aspectos prácticos del poder, sino también al entendimiento de la psicología humana, cómo la lealtad podía comprarse o ganarse, cómo la información podía ser más poderosa que el dinero y cómo el miedo podía ser un aliado silencioso. Cada instrucción de Escobar era un curso práctico sobre cómo operar en un mundo donde las apariencias engañaban y la verdad estaba oculta. En este punto, el pacto secreto comenzaba a mostrar su efecto más allá de los círculos inmediatos de Escobar y Maduro. Algunos funcionarios, sin saberlo, empezaban a actuar de acuerdo con intereses que no comprendían completamente. Las decisiones que parecían independientes eran, en realidad, influencias indirectas del acuerdo entre el narcotraficante y el joven político. Esta capacidad de manipular sin ser detectado era, quizás, la habilidad más fascinante y peligrosa de Escobar. Su genio no residía solo en la violencia o el dinero, sino en la creación de redes invisibles capaces de moldear la realidad según su visión. Mientras la ciudad de Medellín vivía entre rumores de violencia y prosperidad, la relación secreta entre Escobar y Maduro avanzaba de manera firme. Cada encuentro, cada mensaje y cada decisión se convertían en piezas de un rompecabezas que pocos podían entender. La historia de 1987, marcada por este pacto secreto, no solo definiría la vida de Escobar y Maduro, sino que dejaría una huella en la historia política y social de la región, demostrando que el verdadero poder a menudo opera en silencio, lejos de los ojos del público. Finalmente, el pacto también revelaba la habilidad de Escobar para anticipar el futuro. Comprendía que los cambios políticos podían ocurrir en cualquier momento, y que tener un aliado estratégico como Maduro era esencial para proteger su imperio. Esta visión no solo mostraba su capacidad de planificación a largo plazo, sino también su entendimiento de la política como un juego de paciencia, estrategia y control absoluto. Cada movimiento estaba pensado para asegurar que su influencia permaneciera intacta, incluso cuando él no estuviera presente físicamente para supervisar cada detalle. El 1987 quedaría en la historia como el año en que Escobar y Maduro, en secreto, establecieron un pacto que cambiaría la dinámica de poder en la región. No era solo un acuerdo entre un narcotraficante y un joven político, era la construcción de un entramado de influencia que demostraría cómo la astucia, la estrategia y la discreción podían alterar el curso de la historia de manera silenciosa pero definitiva. Este pacto, invisible para la mayoría, se convertiría en uno de los movimientos más significativos en la historia reciente de Colombia y Venezuela, y marcaría para siempre el legado de Escobar como estratega político más allá del narcotráfico. A medida que el pacto entre Escobar y Maduro se consolidaba, los detalles de su funcionamiento interno comenzaban a tomar forma de manera más clara, aunque todavía invisibles para el público. No se trataba de un simple acuerdo económico o de protección, sino de una relación construida sobre confianza, lealtad y comprensión mutua. Cada encuentro estaba diseñado para que ambos pudieran anticipar los movimientos del otro y coordinar estrategias sin dejar huellas evidentes que pudieran ser detectadas por enemigos o curiosos. La habilidad de Escobar para leer la situación política y social del país era excepcional, y Maduro, joven e inteligente, absorbía cada lección con atención,
entendiendo que su futuro político estaba intrínsecamente ligado a esta relación secreta. Escobar entendía que en política nada era permanente, y que el poder era efímero si no se manejaba con astucia y previsión. Cada acción de Maduro, cada decisión tomada bajo su influencia, debía alinearse con objetivos mayores: proteger el imperio de Escobar y, al mismo tiempo, garantizar estabilidad en la región. Era un equilibrio delicado. Una decisión equivocada podía desatar conflictos imprevistos, y Escobar no estaba dispuesto a tolerar errores. Su genio residía en su capacidad para operar con discreción y, al mismo tiempo, ejercer control absoluto sobre situaciones complejas, manipulando el entorno a su favor sin necesidad de violencia directa en todos los casos. En las calles de Medellín, mientras la población común vivía entre el miedo y la admiración, las acciones del pacto secreto comenzaban a generar efectos indirectos que nadie podía comprender del todo. Funcionarios del gobierno, empresarios y ciudadanos de a pie se veían afectados por decisiones que aparentemente eran independientes, pero que en realidad formaban parte de una estrategia más amplia. Escobar había logrado crear un ecosistema invisible de poder, un sistema donde la influencia no se ejercía con amenazas directas, sino con precisión, información y presión sutil. Cada paso dado por Maduro debía respetar este equilibrio, y cada instrucción recibida tenía consecuencias que trascendían la política local. La habilidad de Escobar para mantener este pacto en secreto era asombrosa. Incluso aquellos más cercanos a él, que conocían aspectos de su vida personal y profesional, no podían sospechar la magnitud del acuerdo con Maduro. Esto demostraba no solo su inteligencia, sino también su capacidad para separar la vida pública de la privada y controlar la percepción de todos los involucrados. Mientras los medios hablaban de violencia y narcotráfico, el verdadero poder de Escobar operaba en las sombras, a través de alianzas estratégicas y movimientos calculados que cambiarían la historia sin que nadie lo percibiera. Por su parte, Maduro comenzaba a consolidar su propio entendimiento de la política y el poder. Cada interacción con Escobar era una lección práctica sobre cómo negociar, cómo anticipar acciones de rivales y cómo utilizar la información para tomar decisiones efectivas. Maduro aprendía que en un entorno de riesgo extremo, la discreción y la paciencia eran tan importantes como la valentía. Su relación con Escobar le otorgaba una ventaja única: acceso a información privilegiada, conocimiento estratégico y la comprensión de que el poder no se mide solo por la fuerza, sino por la habilidad de influir y controlar situaciones sin ser detectado. Mientras el pacto avanzaba, la influencia de Escobar se hacía sentir más allá de Medellín. Las conexiones que había establecido se extendían a otros niveles del gobierno, del comercio y de la economía informal, creando un entramado complejo donde cada actor tenía un rol específico. Escobar comprendía que para mantener su imperio y garantizar la cooperación de Maduro, debía actuar con cuidado, ofreciendo incentivos estratégicos y, en ocasiones, utilizando la presión indirecta para asegurar que todos los involucrados respetaran los acuerdos. Este equilibrio era delicado, y cualquier descuido podía generar consecuencias inesperadas. El joven Maduro, consciente de la importancia de cada acción, comenzaba a tomar decisiones con mayor autonomía, aunque siempre bajo la guía de Escobar. Aprendía a leer la política como un juego de ajedrez, donde cada pieza podía cambiar el resultado de la partida. Cada movimiento debía calcularse con precisión, y cada paso debía prever la reacción de los demás actores involucrados. Escobar se convertía así en un mentor silencioso, transmitiendo su experiencia no solo en estrategias criminales, sino en inteligencia política, manejo de la información y control de poder. Con el tiempo, la relación entre ambos consolidaba no solo un pacto secreto, sino también una estructura de influencia duradera. Escobar entendía que, al proteger a Maduro y al mismo tiempo educarlo en el manejo del poder, estaba asegurando la continuidad de su imperio incluso en escenarios donde él no podría intervenir directamente. Esta visión a largo plazo demostraba que Escobar no era solo un narcotraficante violento, sino un estratega con capacidad para prever los efectos de sus decisiones décadas antes de que ocurrieran. A medida que la historia avanzaba, los resultados del pacto secreto comenzaban a hacerse evidentes, aunque solo para quienes conocían la verdad. Cambios en políticas locales, movimientos estratégicos en la economía y decisiones clave en el gobierno mostraban cómo la influencia de Escobar se extendía mucho más allá del narcotráfico. La historia de 1987 se transformaba así en un ejemplo de cómo el poder puede operar de manera invisible, moldeando el curso de la política y de la sociedad a través de la astucia, la estrategia y la cooperación silenciosa entre actores clave. Finalmente, el bloque 4 destaca la visión de Escobar y su habilidad para combinar violencia, inteligencia y estrategia política. No se trataba únicamente de dominar territorios o mercados ilegales, sino de establecer relaciones estratégicas capaces de garantizar que su influencia permaneciera intacta durante años. Su pacto con Maduro no solo aseguraba la protección de su imperio,
sino también la creación de una red de influencia que demostraría cómo la discreción, la planificación y la anticipación de escenarios complejos pueden cambiar la historia sin que nadie lo perciba directamente. Mientras el pacto secreto continuaba desarrollándose, Escobar empezaba a medir los riesgos de manera más precisa. No bastaba con tener influencia sobre Maduro, era necesario asegurarse de que esa influencia se tradujera en decisiones concretas que beneficiaran su imperio y protegieran sus intereses en todos los frentes. Cada reunión con Maduro se convertía en un análisis detallado de las situaciones políticas, sociales y económicas de Colombia, evaluando cómo cada movimiento podría impactar a sus operaciones, su seguridad y su legado. Escobar era consciente de que el poder era efímero y que la lealtad podía ser tanto un activo como una amenaza. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, este pacto no se basaba únicamente en miedo o dinero. Escobar entendía que para que Maduro realmente ejecutara su visión política, debía sentirse parte de un plan más grande, con objetivos claros y recompensas estratégicas. Cada conversación estaba cuidadosamente estructurada. Escobar enseñaba, guiaba y, cuando era necesario, corregía, sin demostrar signos de presión excesiva. Su capacidad para mantener a Maduro enfocado, motivado y leal al pacto mostraba la maestría de Escobar en el manejo de relaciones humanas, mucho más allá de su reputación de criminal violento. En los barrios de Medellín, mientras la población seguía lidiando con la violencia y la incertidumbre, los efectos del pacto secreto comenzaban a aparecer de forma más sutil. Cambios en políticas locales, decisiones gubernamentales estratégicas y movimientos financieros no podían explicarse solo por la burocracia o el azar. Detrás de cada cambio, Escobar y Maduro trabajaban sincronizados, asegurándose de que la ciudad, la economía y la política se movieran de manera que su influencia permaneciera intacta. Nadie más podía percibir la conexión directa, lo que demostraba la habilidad de Escobar para operar en la sombra sin levantar sospechas. Cada paso del pacto requería un nivel de planificación y coordinación que pocas personas en Colombia podían imaginar. Escobar utilizaba su red de contactos, tanto legales como ilegales, para monitorear situaciones, anticipar movimientos de rivales y asegurar que cada decisión tomada por Maduro no pusiera en riesgo la estabilidad del imperio. Esta estrategia implicaba un conocimiento profundo del país, de sus instituciones, de los líderes locales y de los ciudadanos comunes. Escobar se convirtió en un maestro de la anticipación, un estratega que podía prever consecuencias a largo plazo mientras otros solo reaccionaban al presente. Por su parte, Maduro comenzaba a adoptar tácticas y estrategias aprendidas directamente de Escobar, aplicándolas en contextos políticos complejos. Cada acción tomada bajo su influencia demostraba un entendimiento sorprendente de cómo balancear poder, información y control social. El joven político aprendía a manipular la percepción pública, negociar con aliados y adversarios, y utilizar la información como una herramienta poderosa para consolidar su posición. Escobar, consciente de este aprendizaje, supervisaba cuidadosamente, corrigiendo errores y reforzando aciertos, convirtiendo a Maduro en un actor más efectivo y previsible dentro de la estructura del poder. Mientras tanto, en las operaciones externas de Escobar, la influencia de este pacto se hacía sentir de manera indirecta. Movimientos financieros, negocios aparentemente legales y decisiones estratégicas en otras ciudades y países eran calculados con base en la cooperación silenciosa entre Escobar y Maduro. Este sistema permitía a Escobar extender su poder más allá de lo visible, construyendo una red de control que combinaba violencia, estrategia política y manejo de información de forma única. Cada decisión era un paso hacia la consolidación de un legado que pocos podían imaginar. El pacto también demostraba la habilidad de Escobar para identificar y cultivar talento. Maduro no era simplemente un instrumento, era un aprendiz, alguien que podía asumir responsabilidades y, eventualmente, actuar con autonomía calculada, siempre dentro de los parámetros del pacto. Esta relación maestro-aprendiz mostraba una faceta poco conocida de Escobar, su capacidad para construir sistemas de influencia duraderos, utilizando a las personas correctas en los roles correctos para asegurar que su visión se mantuviera incluso cuando él no podía intervenir directamente. El impacto del pacto secreto también comenzó a ser evidente en los niveles más altos del gobierno y la economía. Decisiones que parecían aisladas o casuales eran, en realidad, parte de un patrón de influencia cuidadosamente orquestado. Escobar comprendía que para mantener el control, debía garantizar que cada actor relevante actuara de acuerdo a sus intereses, incluso sin conocer la existencia del pacto. Este tipo de estrategia mostraba la profundidad de su visión. No se trataba únicamente de sobrevivir o prosperar, sino de moldear el sistema político y económico de Colombia para que respondiera a su influencia durante años. A medida que pasaban los meses, la relación entre Escobar y Maduro se consolidaba en una dinámica de confianza y lealtad. Escobar entendía que, aunque su imperio estaba construido sobre temor, respeto y poder,
La continuidad de su influencia requería actores capaces de comprender y ejecutar estrategias complejas sin necesidad de supervisión constante. Maduro se convertía así en un testigo y ejecutor de la visión de Escobar, adquiriendo habilidades políticas, estratégicas y sociales que le permitirían navegar en un entorno de alta tensión y riesgo constante. Finalmente, el Bloque 5 refuerza cómo la interacción entre Escobar y Maduro no era solo un acuerdo secreto, sino un modelo de enseñanza, influencia y control estratégico. Cada acción, cada instrucción y cada decisión se insertaba en un entramado cuidadosamente planeado que demostraba la capacidad de Escobar para combinar el poder criminal con la habilidad política, asegurando que su legado y su influencia permanecieran incluso en escenarios donde él no podía actuar directamente. Este pacto secreto de 1987 revela cómo la astucia, la anticipación y la construcción de relaciones estratégicas pueden cambiar la historia de manera silenciosa, pero irreversible. Mientras la relación entre Escobar y Maduro avanzaba, Escobar comenzó a implementar un nivel más profundo de control y coordinación sobre los movimientos políticos y sociales de Medellín. No se trataba simplemente de acuerdos aislados. El pacto secreto buscaba transformar la forma en que se percibía el poder en la ciudad. Escobar comprendía que el miedo era una herramienta poderosa, pero insuficiente para asegurar la estabilidad a largo plazo de su imperio. Por eso, cada instrucción a Maduro estaba diseñada para generar resultados precisos, optimizando la influencia sobre líderes locales, instituciones y ciudadanos, mientras se mantenía en la sombra. Escobar era un maestro en combinar el carisma con la intimidación. Cada encuentro con Maduro, cada reunión clandestina, se convertía en un ejercicio de estrategia y persuasión. Escobar no solo impartía órdenes, explicaba causas y consecuencias, asegurándose de que Maduro internalizara la lógica detrás de cada acción. Este enfoque no solo fortalecía la lealtad del joven político, sino que también le daba herramientas para manejar situaciones complejas de manera autónoma. Cada paso calculado de Maduro fortalecía la red invisible de Escobar, creando un ecosistema de poder que funcionaba incluso sin la presencia directa del capo. El pacto también comenzaba a mostrar su influencia fuera de Medellín. La expansión de Escobar hacia otras regiones de Colombia se veía facilitada por decisiones políticas cuidadosamente manipuladas desde la capital y la ciudad de Medellín. Cada cambio en regulaciones, cada movimiento financiero y cada asignación de recursos públicos tenía una lógica que parecía independiente, pero en realidad seguía un plan meticuloso trazado por Escobar y ejecutado a través de intermediarios y aliados, incluido Maduro. La ciudad empezaba a transformarse silenciosamente bajo este control, sin que la mayoría de sus habitantes comprendiera la magnitud de la influencia del pacto secreto. En paralelo, Escobar debía mantener un delicado equilibrio entre demostrar fuerza y evitar la exposición de sus actividades. Cada paso del pacto estaba calculado para maximizar los beneficios mientras minimizaba riesgos legales o sociales. La relación con Maduro no solo servía para consolidar el poder en Medellín, sino que también funcionaba como una especie de seguro político, asegurando que decisiones clave se tomarían a favor de su imperio sin comprometer directamente su seguridad. Esta estrategia mostraba cómo Escobar combinaba el poder criminal con inteligencia política, anticipándose a escenarios que otros no podían siquiera imaginar. El aprendizaje de Maduro se intensificaba con cada instrucción recibida. Aprendía a manejar conflictos internos, negociar con aliados y anticipar movimientos de adversarios políticos. Escobar supervisaba de cerca, ajustando estrategias y corrigiendo errores, pero también permitiendo que Maduro tomara decisiones importantes para que ganara experiencia. Este equilibrio entre guía y autonomía era esencial para asegurar que el pacto secreto no se convirtiera en una dependencia total, sino en un sistema de influencia duradero. Escobar sabía que un discípulo bien formado podría sostener la red de poder incluso en su ausencia. Mientras tanto, en las calles de Medellín, los efectos del pacto secreto se hacían sentir de manera más sutil. Cambios en la administración local, en la asignación de recursos y en decisiones de seguridad parecían rutinarios, pero en realidad estaban alineados con los objetivos del acuerdo entre Escobar y Maduro. Este tipo de manipulación silenciosa permitía a Escobar mantener el control sin recurrir siempre a la violencia, demostrando que su poder no dependía únicamente del temor, sino también de la estrategia y la inteligencia. Cada decisión tomada reforzaba su influencia y consolidaba su legado político y social. El pacto secreto también permitía a Escobar experimentar con estrategias de negociación y control que podrían aplicarse en otros ámbitos de su imperio. La capacidad de moldear decisiones políticas a su favor sin exposición directa era un aprendizaje invaluable, que fortalecía tanto su imperio criminal como su red de influencia política. Cada resultado exitoso reforzaba la confianza de Escobar en Maduro, mientras que cada desafío representaba una oportunidad para ajustar tácticas y fortalecer la relación.
Esta interacción constante mostraba la profundidad de la planificación estratégica de Escobar y su visión para moldear el entorno a su favor. Por último, este bloque 6 subraya cómo el pacto secreto no solo era un acuerdo entre dos individuos, sino un sistema complejo de poder, aprendizaje y estrategia que influía en toda la estructura de Medellín y más allá. Escobar combinaba astucia, inteligencia y manipulación para asegurar que sus intereses y legado permanecieran intactos, mientras Maduro aprendía a operar dentro de este entramado, adquiriendo habilidades políticas y estratégicas que definirían su futuro en la política colombiana. La historia de este pacto secreto revela la capacidad de Escobar para transformar situaciones y relaciones en herramientas de poder duraderas, dejando un impacto silencioso pero profundo que marcaría el rumbo de la historia del país durante años. Mientras la relación entre Escobar y Maduro se consolidaba, la tensión dentro del círculo político de Medellín aumentaba de manera invisible pero constante. Líderes locales, funcionarios y empresarios empezaban a percibir cambios extraños en la dinámica de poder, aunque no podían identificar la causa exacta. Todo parecía fluir con normalidad, pero detrás de esa aparente calma, Escobar manejaba hilos invisibles que moldeaban decisiones clave a su favor. Cada instrucción, cada recomendación enviada a Maduro, tenía un propósito específico: garantizar que los intereses de Escobar permanecieran protegidos, sin exponerse directamente ante las autoridades ni provocar confrontaciones públicas. Maduro, consciente de la importancia de cada movimiento, comenzaba a experimentar con tácticas políticas que antes le eran desconocidas. Aprendía a negociar con líderes rivales, manejar conflictos internos y anticipar acciones adversas. Escobar supervisaba discretamente, proporcionando orientación cuando era necesario, pero permitiendo que Maduro cometiera errores estratégicos para que aprendiera a adaptarse y a resolver problemas por sí mismo. Esta combinación de guía y autonomía fortalecía el pacto secreto, creando un sistema de influencia que no dependía únicamente del control directo, sino de la formación de un aliado capaz de operar de manera independiente dentro de los objetivos del capo. Al mismo tiempo, en las calles de Medellín, la influencia del pacto empezaba a manifestarse de formas más tangibles. Cambios en la administración pública, decisiones en la seguridad local y asignación de recursos parecían rutinarios para los ciudadanos, pero estaban cuidadosamente diseñados para beneficiar los intereses de Escobar. Cada acción ejecutada por el gobierno local o empresarios aliados reforzaba la red de control silenciosa que Escobar había establecido. La ciudad estaba, de manera sutil, bajo su influencia, y quienes la habitaban no eran plenamente conscientes de cómo sus decisiones y oportunidades estaban siendo moldeadas por un pacto secreto que funcionaba detrás del velo de la normalidad. El pacto también permitió a Escobar probar estrategias de manipulación política que luego podrían aplicarse en otros aspectos de su imperio. Su capacidad de influir en decisiones sin exponerse directamente era una lección de estrategia que reforzaba su poder. Cada resultado positivo aumentaba la confianza de Escobar en Maduro, mientras que cada desafío representaba una oportunidad para ajustar tácticas, fortalecer el acuerdo y consolidar la relación. Esta interacción constante no solo demostraba la visión de Escobar para moldear el entorno a su favor, sino también su habilidad para transformar un acuerdo personal en un instrumento de control político y social. Además, el pacto secreto empezó a generar tensiones dentro de la estructura de poder existente. Algunos líderes locales desconfiaban de la influencia de Maduro, pero no tenían pruebas concretas. Escobar, consciente de estos riesgos, instruía a Maduro sobre cómo manejar las sospechas, cómo desviar atención y cómo asegurar que cualquier amenaza percibida se convirtiera en una oportunidad para fortalecer la posición de ambos. Cada encuentro, cada reunión y cada decisión eran parte de un entramado cuidadosamente diseñado que permitía que el pacto secreto operara con eficiencia y sin exposiciones innecesarias. Escobar también utilizó el pacto como una herramienta para expandir su influencia más allá de Medellín. A través de intermediarios, aliados y contactos políticos estratégicos, logró que decisiones en otras ciudades y regiones respondieran a su visión, mientras mantenía un perfil bajo. Cada movimiento estaba calculado para que pareciera independiente, pero en realidad seguía un plan cuidadosamente trazado para consolidar su poder. La habilidad de Escobar para integrar su imperio criminal con la política local mostraba un nivel de estrategia que pocos podrían igualar, combinando astucia, previsión y manipulación en un solo sistema operativo que funcionaba a múltiples niveles. En medio de todo esto, Maduro desarrollaba habilidades políticas que le permitirían manejar situaciones complejas incluso sin la supervisión directa de Escobar. Aprendía a anticipar conflictos, negociar con eficacia y tomar decisiones críticas bajo presión. Escobar no solo buscaba proteger sus intereses inmediatos, sino también formar un aliado que pudiera sostener la estructura de poder que había construido, asegurando que su legado y sus operaciones permanecieran intactos ante cualquier eventualidad.
Esta visión estratégica demostraba cómo el pacto secreto era mucho más que un acuerdo personal, era un instrumento para moldear la política y la sociedad en su beneficio. Finalmente, este bloque 7 resalta cómo el pacto secreto permitió a Escobar y Maduro transformar la dinámica de poder en Medellín sin recurrir constantemente a la violencia o al miedo. La manipulación estratégica, la formación política y la influencia silenciosa funcionaban de manera simultánea, asegurando que las decisiones y acciones clave reforzaran los objetivos de Escobar. La ciudad estaba siendo moldeada, las estructuras de poder influenciadas y los aliados entrenados, todo dentro de un acuerdo que permanecía oculto a la mayoría de los observadores. La historia de este pacto secreto revela cómo Escobar combinaba inteligencia, estrategia y control para mantener su imperio sólido y su legado intacto, incluso ante los desafíos más complejos. Con el paso del tiempo, la relación entre Pablo Escobar y Nicolás Maduro se volvió cada vez más consolidada, pero también más delicada. Cada decisión tomada tenía repercusiones significativas, y ambos hombres aprendieron que el equilibrio entre confianza y control era frágil. Escobar, consciente de que su imperio estaba constantemente bajo amenaza, vigilaba de cerca cualquier indicio de deslealtad o error. Maduro, por su parte, comprendía que su posición privilegiada dependía no solo de su habilidad política, sino de mantener la confianza del capo sin comprometer su propia credibilidad. La tensión constante era parte del juego, y ambos hombres sabían que cualquier movimiento en falso podía deshacer años de planificación silenciosa. Mientras Medellín se transformaba con el crecimiento de la influencia de Escobar, la percepción pública seguía siendo la de una ciudad que avanzaba bajo la normalidad aparente de la política y la administración cotidiana. Nadie sospechaba que detrás de decisiones aparentemente rutinarias había un pacto secreto moldeando las estructuras de poder, asegurando que los intereses de Escobar estuvieran protegidos. La habilidad del capo para operar de manera indirecta, sin exponerse, era un ejemplo de su visión estratégica. El control efectivo no siempre se muestra, y la verdadera fuerza reside en la capacidad de influir sin ser detectado. Con el tiempo, Escobar comenzó a introducir cambios más sutiles pero estratégicamente significativos. Instruyó a Maduro sobre cómo expandir su red de aliados, cómo manejar disputas internas y cómo garantizar que la burocracia local respondiera de manera predecible a sus intereses. Cada acción, cada movimiento político, estaba cuidadosamente calculado para reforzar el pacto, al mismo tiempo que reforzaba la posición de Maduro como un operador confiable dentro de la estructura de poder. La ciudad se convirtió en un tablero de ajedrez donde Escobar y Maduro movían piezas estratégicas, anticipando respuestas y ajustando tácticas según las circunstancias. A medida que los años pasaban, el pacto secreto no solo consolidó el control de Escobar sobre Medellín, sino que también fortaleció la percepción de Maduro como un político astuto capaz de manejar situaciones complejas. Escobar veía en él a un aliado que podía sostener su legado, operar de manera eficiente y anticipar problemas antes de que surgieran. Cada reunión, cada instrucción y cada consejo ofrecido a Maduro tenía un doble propósito: proteger los intereses inmediatos de Escobar y formar un operador que pudiera continuar ejerciendo influencia incluso en su ausencia. Sin embargo, mantener un pacto secreto de tal magnitud no estaba exento de riesgos. Cada acción tomada debía ser cuidadosamente medida para evitar atraer atención no deseada, y ambos hombres tenían que equilibrar la eficacia con la discreción. Escobar, experto en maniobras clandestinas, enseñó a Maduro a identificar señales de alerta, a prever movimientos de rivales y a manejar crisis inesperadas. Cada error podía ser costoso, pero cada acierto reforzaba la confianza mutua y aseguraba que la red de influencia se mantuviera intacta. La dinámica entre ambos se convirtió en un delicado acto de equilibrio donde el éxito dependía de la combinación de inteligencia, estrategia y disciplina. El impacto del pacto secreto también se hizo visible en la vida cotidiana de Medellín. La asignación de recursos, la planificación de proyectos públicos y la influencia sobre líderes locales comenzaron a reflejar decisiones tomadas con el propósito de consolidar el control de Escobar. Cada acción parecía rutinaria para los ciudadanos, pero en realidad formaba parte de un plan maestro para proteger los intereses del capo mientras fortalecía la posición de Maduro como su aliado político. La ciudad estaba, en efecto, bajo una influencia silenciosa que moldeaba su futuro sin que muchos lo comprendieran plenamente. Con el tiempo, Escobar empezó a reflexionar sobre el alcance y la profundidad del pacto. Comprendió que no solo había asegurado la protección de sus operaciones inmediatas, sino que también había formado un socio capaz de sostener su legado. La relación se convirtió en un ejemplo de cómo la estrategia, la formación de aliados y la manipulación sutil podían transformar el entorno de manera efectiva. Escobar había logrado crear un sistema en el que su influencia permanecía constante, incluso sin ejercer control directo, mostrando su capacidad para combinar visión, paciencia y táctica en una operación compleja de largo alcance.
Finalmente, la historia del pacto secreto entre Escobar y Maduro revela cómo la combinación de inteligencia, estrategia y formación de aliados puede cambiar la dinámica de poder en una ciudad entera. Escobar no solo protegió sus intereses inmediatos, sino que también garantizó que su influencia perdurara en el tiempo, formando un socio capaz de manejar situaciones difíciles y mantener la estructura de poder intacta. La lección detrás de este pacto es clara: el verdadero poder no siempre se muestra de manera evidente, y la capacidad de influir de forma silenciosa puede ser más decisiva que cualquier demostración de fuerza directa. Así concluye la historia del Pacto Secreto de 1987, un episodio que muestra la visión estratégica de Pablo Escobar y cómo, a través de maniobras discretas y formación de aliados, logró consolidar su influencia en Medellín. Nicolás Maduro, al aprender de Escobar y ejecutar decisiones clave, se convirtió en un actor capaz de sostener un sistema de poder complejo, asegurando que los intereses del capo permanecieran protegidos incluso en medio de incertidumbre y riesgo. Este relato revela la profundidad de la planificación de Escobar y la habilidad de manipular el entorno para fortalecer su legado, dejando una marca imborrable en la historia política y social de Medellín y más allá.